temperatura, razón de humedad, entonces va a haber un cambio en el calor sensible y el calor latente. El calor sensible lo evaluábamos con diferencias de temperaturas y el calor latente con la diferencia en las razones de humedad. También habíamos visto que podíamos enfriar en forma sensible. Podíamos calentar a través de un intercambiador de calor sin afectar la humedad, desde un punto 1 hasta un. Es decir, estamos manteniendo esto constante. El punto 1 y el punto 2 tienen la misma razón de humedad, entonces no existe un cambio en el calor latente. El calor latente es cero, pero sí existe un cambio en el calor sensible, que lo lleva la diferencia entre la temperatura 2 y la temperatura 1. Hemos visto que también se puede hacer enfriamiento sensible, enfriar desde el punto 1' hasta el punto 2'. Pero para esto hay que mantener la temperatura de la pared de calor por encima del punto de rocío del aire que está ingresando al sistema de intercambio de calor. Entonces, pero podemos hacer ambos, podemos calentar en forma sensible y podemos enfriar en forma sensible, es decir, solo interviene el calor sensible y no existe calor latente, porque no existe un cambio en la razón de humedad. Pero podría darse el caso de que ustedes también quieren humidificar el aire. Por ejemplo, tenemos regiones secas y frías en Bolivia, como La Paz, Oruro o Potosí. Por ejemplo, acá les interesaría humidificar el aire, hacerlo más húmedo y calentarlo al mismo tiempo. Entonces, en este caso, se llevaría a cabo un proceso de humidificación. ¿En qué consiste este proceso de humidificación? Lo que hacemos es introducir el aire a una temperatura 1, que tiene una entalpía 1 y una razón de humedad 1 y un flujo másico. Y sale con una temperatura 2 y una razón de humedad 2, con el mismo flujo másico. Lo que se hace es inyectar vapor de agua. Este vapor puede venir de un caldero o puede ser también generado por un termotanque. Entonces, cuando ustedes se encuentran en el punto inicio, ustedes van a inyectar vapor de agua y entonces la humedad va a aumentar porque está aumentando la cantidad de agua en el aire. Entonces la razón de humedad va a subir de una razón de humedad 1 hasta una razón de humedad 2. Es inevitable la temperatura, va a ir de una temperatura 1 a una temperatura 2 porque están inyectando vapor de agua, aunque sea solamente un poco, la mayor cantidad va a ser agua. El siguiente video que les voy a mostrar ejemplificar esto. Okay, so to begin with, voy a disminuir la temperatura. Justamente están queriendo incrementar o implementar un sistema de humidificación al sistema de aire acondicionado. Entonces, ese es el humidificador que tienen. El encargado acá está viendo dónde va a poner este humidificador en el sistema de aire acondicionado. Un poco porque el internet es un poco lento en la facultad, pero van a poder ver al final que hay otra vez y dicen, este es mi mejor punto para poner un sistema, entonces tengo que conectar este aire húmedo con el resto del sistema de aire acondicionado a través de esa tubería plástica. Entonces la forma que va a hacer es transportar aire húmedo de ese punto a todo el sistema de aire acondicionado. Lo que va a hacer es incluir esta válvula de asiento a este termotanque. El termotanque aquí abajo está generando vapor todo el tiempo. Puede ser para calentar diferentes cosas, pero en este caso va a utilizar parte de ese vapor para poder humidificar el aire. No necesita todo el vapor del termotanque, solamente una parte. Pues va a incluir esa válvula justo en una de las tuberías que sale el vapor para sacar algo del vapor de agua que genera el termotanque.
Entonces lo que hace es la distancia para crear la entrada del humidificador al ingreso del sistema de aire acondicionado, y luego ya se encarga de cortar esa distancia para que ingrese el humidificador. Una vez listo, ya tiene el humidificador y lo va a poner justo en esa parte, en esa sección, para que el aire empiece a humedecerse con el vapor que sale del termotanque. Al final tiene ya su humidificador puesto en el lugar donde debería estar, y de la válvula de asiento va a entrar vapor justamente a esta sección, una pequeña cantidad de vapor. Y esto va a ser unido, una vez que tengan aire húmedo, va a ser unido al resto del sistema de aire acondicionado. Entonces al final tiene la conexión, es lo que va a ingresar y el aire húmedo al resto del aire acondicionado del edificio. Y esa es la forma en la que va a instalar. Para incluir ya ha instalado su válvula de asiento, y lo que va a hacer es conectar una manguera. Solamente tiene que abrir la llave para que una manguera salga de acá con el vapor de agua que va a ir al sistema de humidificación que he montado en la parte que va a unir con su válvula. Como les dije, solo necesita una parte pequeña de vapor de agua, no necesita todo el vapor de agua del termotanque. Una vez instalado, tienen la válvula de asiento ya conectada al humidificador y el aire húmedo conectado al resto del sistema de aire acondicionado. Lo que falta hacer es simplemente terminar la instalación eléctrica del sistema, y lo va a conectar el controlador del sistema ya, que vaya controlando la temperatura y humedad del sistema en un set point, en un punto deseado, el que el sistema del edificio requiera. Entonces simplemente con ese controlador lo que va a hacer para determinar temperatura y humedad. Entonces en este caso lo está poniendo ahí, su sensor va a estar de esa forma porque va a pasar por acá el aire húmedo y va a corroborar que realmente esté húmedo y tenga la temperatura adecuada. Conecta el controlador ahí. Y eso lo va a unir con el resto del sistema eléctrico, que es muy simple, simplemente tiene un transformador ahí y va a aprovechar el sistema que ya tiene el edificio. Y se realiza las conexiones pertinentes. En este caso tiene un neutro, lo ideal es tener el neutro, pero si no, bueno, dejar el neutro de lado. Y tiene ahí ya su sistema de encendido y apagado del controlador. Y luego lo que hace es iniciar, ver si va a controlar y va a ver si se regula el flujo de agua. Y está mostrando cómo está conectado con el controlador para el sistema eléctrico, y aquí está su humidificador donde va a generar el vapor de agua, y parte del agua que condense tiene que escurrirse por esta manguera. Una parte del vapor de agua va a entrar al sistema, pero otra parte se va a condensar y va a salir como líquido, y lo único que hace es enviar el líquido condensado al sistema de drenaje, como un sistema de drenaje que ya tenía el edificio. Una vez conectado todo, lo que hace es iniciar el controlador y ver que todo funciona de acuerdo a lo previsto, y ahorita está abriendo la entrada del
aire húmedo al ser el resto del sistema de aire acondicionado. Una vez que corra con el Z point deseado al lugar que él determine, todo el sistema va a empezar a funcionar. Y ahí puede ver cómo existe el agua de condensado. Entonces ya está humidificando el aire con el vapor que sale del termotanque. Y ahí en las paredes, a través del distribuidor, está saliendo el vapor de agua, está distribuyendo de forma uniforme al aire para incrementar su razón de humedad. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede humidificar el aire en un sistema de aire acondicionado. Y el objetivo final es humidificar el aire de un punto al otro. Como les dije, esta línea nunca va a ser vertical, inevitablemente siempre incremento de temperatura. Pero en ciertas regiones incluso pueden inducir este cambio de temperatura, como les dije, si estarían instalando en Potosí. Entonces pueden inducir ingenierilmente a que este cambio de temperatura sea mayor para que se eleve la temperatura también en espacios en una región fría seca. Pues, ¿cómo hacemos esa determinación ingenieril? Tiene que calcular la capacidad de humidificación, es decir, cuánto de vapor va a ingresar al aire acondicionado. Como hemos visto, el equipo va regulando esa cantidad de vapor. Pero ¿cuál es la cantidad? ¿Cómo podemos dimensionar? Lo hacemos de esta forma. Hemos visto que tenemos ya el flujo másico, el flujo volumétrico por la densidad. Y para la densidad, como hemos hecho ayer, simplemente tomamos el promedio entre estos dos puntos, que no va a variar mucha diferencia entre ellos. De todas formas, se puede tomar un promedio de la densidad acá y la diferencia de las razones de humedad del aire, entre la inicial, el aire que ha ingresado, y el aire que ha salido después de ser humidificado. Hicimos la cantidad de vapor que requerimos, multiplicando el flujo másico del aire, como hemos visto ayer, por esta razón de humedad. Y la diferencia de temperaturas entre los puntos 1 y 2, entre este punto 1 y este punto 2, esta diferencia de temperaturas puede ser calculada por esta razón de humedad, Sm, que no es nada más que el flujo másico del vapor dividido entre el flujo másico del aire. Ya tenemos los valores de CPS y CPD, los hemos utilizado cuando hemos calculado el aire húmedo en la anterior unidad. Conocemos esos valores, son valores constantes. Y esta sería la temperatura del vapor de agua que ingresa, es decir, acá, con qué temperatura va a ingresar el vapor de agua. Y como han debido ver en diseño de calderos, si tienen el flujo másico del vapor de agua y tienen su temperatura, tienen todo. Con este flujo másico pueden determinar la presión de salida y con esa temperatura ya pueden determinar las condiciones del caldero, si es que van a diseñar un caldero. Es muy normal tener 2 bares de presión en un caldero, va a conducir a 120 grados Celsius, por ejemplo, del vapor de agua. Entonces, son los datos que necesitamos. Esta razón de humedad 1 y 2 es nada más que el promedio de la razón de humedad entre el punto 1 y 2, es decir, el promedio entre estos dos puntos. Con las ecuaciones sencillas pueden diseñar todo su sistema, desde la humidificación hasta el caldero que requerirían o el termotanque, como hemos visto en el ejemplo, el caldero termotanque, que requerirían para su sistema. Y ya con válvulas, como hemos visto, con una válvula simple, una válvula de asiento, pueden conducir ese caudal de vapor. Entonces hagamos ejercicios con estos cálculos, así pueden practicar con estos cálculos y realizarlos. Pero vamos a decir que tienen aire del medio ambiente que se encuentra a 90 grados Fahrenheit y una humedad relativa del 10%. Entonces es un aire caliente y es seco.
Lo que quieren hacer primero es enfriar este aire. Es decir, quieren hacer un enfriamiento sensible. Tienen aquí aire caliente y lo primero que quieren hacer es enfriar el aire antes de humidificarlo. Entonces van a hacer un enfriamiento sensible del aire y quieren que alcance una temperatura de 75 grados Fahrenheit. Una vez que alcancen esta temperatura, es decir, una vez que enfríen su aire, saben que el aire está seco, pero está muy caliente, entonces lo que hacen es enfriar. Una vez que lo han enfriado, a esta razón de humedad constante, quieren humidificar. Quieren humidificar y quieren que la razón de humedad en el caldero sea perdón, la razón de humedad en el ambiente que van a acondicionar sea 0.01 y tenga esta temperatura, 78 grados Fahrenheit. Lo que les piden es que calculen la carga de enfriamiento del intercambiador. Saben que al principio tienen que enfriar su aire. Entonces tienen que determinar qué cantidad de calor van a remover en el enfriamiento sensible. 1 al 2. Dedicamos este punto inicial hasta el punto 1 en su caso. Luego la capacidad de humidificación, es decir, cuánto de vapor van a requerir. Y la temperatura de vapor de agua que va a entrar del caldero, que va a salir del caldero. Son los valores de CPS, CPD. Entonces, tómense su tiempo, utilicen sus cartas psicométricas, grafiquen estas líneas de proceso, van a ver que después les va a servir mucho ubicarse en una carta psicométrica. Y una vez que grafiquen, simplemente utilicen las ecuaciones que hemos visto en la materia. Pues nos daremos un tiempo, nos daremos unos 20 minutos y luego comparamos los resultados con los que yo tengo.
Muy bien, ya calcularon la carga de enfriamiento del intercambiador. Recuerden que solamente calor sensible lo que tendrían que calcular.
Esperemos unos 7 minutos más y calculen ese calor. Solamente tienen que tomar en cuenta la diferencia de temperaturas a una misma razón de humedad y luego usar las ecuaciones para el vapor de agua y la temperatura. Nos veremos 10 minutos más y realicen esos cálculos.
Bien, ahora ya tienen calculado la cantidad de calor que debería remover el intercambiador. Bien, veamos los resultados. Tenemos este ejemplo. Tenemos las condiciones del aire en el exterior. Con 90 grados Fahrenheit, una humedad relativa del 10%, y este es el flujo volumétrico que ingresa al ambiente. Y esta es la temperatura del aire a la salida del intercambiador. Entonces estamos enfriando de forma. Si vamos a la carta psicométrica, tendríamos esto, tenemos el aire entrando a 90 grados Fahrenheit, a esta razón de humedad 0.003, y lo que hacemos es enfriar en forma sensible hasta el punto número 1. Luego les dicen que las condiciones a la salida del caldero, después de que ustedes han inyectado el vapor de agua, con la temperatura 278 grados Fahrenheit, y la razón de humedad 0.01. Si vamos a la carta psicométrica, simplemente tomamos eso. En cuenta, esa sería la temperatura y la razón de humedad 0.01, y encontramos el punto 2. Como pueden darse cuenta, está dentro de esta mancha azul, este confort para verano. Lo que hacemos ahora es utilizar eso. Tenemos CPD y CPS como datos en el enunciado. Tenemos CPA, que hemos dicho que es un valor promedio que podemos utilizarlo, y lo hemos hecho en el anterior ejercicio. Ahora bien, con esta temperatura y esta humedad relativa al inicio, esta temperatura de 90 grados Fahrenheit y esta humedad relativa, podemos encontrar el resto de los valores. Y entre esos es que la razón de humedad es 0.03. Y bueno, como es constante, igual es la humedad absoluta para el punto 1. La razón de humedad para el punto 1 es la misma. Ponemos eso, que la razón de humedad para el punto 1 es la misma que la razón de humedad para el punto inicial. Determinamos la de sigmedio para esos dos puntos. Podemos ir a la gráfica si queremos, es una opción, y ver este volumen específico. Pueden ver que aquí es 12. Esas líneas azules son el volumen específico. Pueden ver que aquí es 14, es cúbico sobre libra, y aquí es 13.5. Entonces avanzan de una en una. Este sería 13.6, 13.7, 13.9, volumen específico, y para el punto 1 va a ser 13.6 aproximadamente. Entonces es una opción que ustedes pueden tomarla con la carta psicométrica, o pueden utilizar la aplicación que les he dado y hallar los volúmenes específicos o las densidades directamente. Entonces, tomando en cuenta estos volúmenes específicos, hallamos la densidad promedio del aire entre el punto inicial, punto O, y el punto 1. Como tenemos esta densidad promedio, podemos hallar el flujo másico que va a ingresar en libras sobre minuto, pero como necesitamos en BT la cantidad de calor, simplemente transformamos los minutos a horas. Entonces el calor sensible no es nada más que esa diferencia de temperaturas entre el punto 0 menos el punto 1, siempre mayor menos menor. El flujo másico que lo acabamos de calcular y el valor promedio de CPA, y entonces el calor tendría que remover 6.691 BTU hora.
Ahora entre el punto 2, ustedes tienen otras densidades. Entonces ya teníamos para el punto 1 el volumen específico, lo tendríamos que tener en cuenta para el volumen 2, la densidad 2, y así sacamos el promedio de la densidad entre el punto 1. Entonces la masa del vapor es 60 por este promedio de la densidad, por el flujo volumétrico, por la diferencia entre las razones de humedad, entre el punto 2 y el punto 1. Así tienen el flujo másico de vapor, que tiene que pasar por el dispersor que sale del caldero para poder humidificar el agua. Por supuesto existe una diferencia de temperaturas, como les dije, es inevitable conseguir esta diferencia de temperaturas, pero generalmente esto, por ejemplo, quiero que la temperatura esté acá. En este caso es ideal porque estén dentro del ciclo de confort para el verano. Entonces, con ese flujo másico lo podemos utilizar. Hallamos la razón de humedad entre 1 y 2, el promedio, el flujo másico del aire. Tomamos en cuenta la densidad promedio, lo multiplicamos por 60, y el flujo volumétrico, que es un dato, y tenemos el flujo del aire. Para hallar WSM, tenemos el flujo másico del vapor, que lo hemos encontrado acá, y lo dividimos entre el flujo. Y tenemos este WSM. Y luego de la ecuación que tenemos, lo que hacemos es despejar la temperatura del vapor, ya que tenemos esta diferencia de temperaturas, tenemos estas constantes y estos promedios. Despejamos la temperatura del vapor y es 234 grados Fahrenheit. Pues dije, si tienen la temperatura con la que va a salir el vapor y tienen flujo másico, tienen todo para diseñar un caldero y saben las condiciones para que su aire se encuentre justo en la zona de confort. Entonces, generalmente ustedes ya deciden cómo mover esto, pero tienen todas las herramientas para hacer los cálculos, y son cálculos muy sencillos, como los han podido ver. No sé si tienen alguna duda al respecto. Les gustaría que les aclare algo. Ingeniero. Sí, dígame. Sí, sobre la carta psicométrica, en el que es justamente de bajar la temperatura, mencionaba algo sobre se mantenía constante. No sé si está correcto en mi interpretación, que en el primer punto tenemos una humedad relativa, que es el 10%, pero a medida que estoy bajando, se está incrementando mi humedad relativa. ¿No sería correcto? ¿Y cómo estaría influyendo esta situación? Sí, la humedad relativa va bajando. La humedad relativa es una relación entre presiones. La que les dije es una relación entre la presión parcial del vapor de agua y la presión parcial del vapor de agua cuando está saturado. Entonces, la humedad relativa va a cambiar, pero la humedad absoluta no. Se mantiene aquí a 0.003. Es la misma, porque la razón de humedad es una relación de masas. La masa del vapor de agua dividida entre la masa del vapor de aire seco. Entonces, esa se mantiene constante. No ha cambiado. La masa de vapor de agua es la misma, es exactamente la misma. Entonces, eso tienen que tener cuidado. La humedad relativa lo que mide es simplemente relación de presiones parciales, pero no nos está diciendo cuánta cantidad de agua exactamente hay. En cambio, la humedad absoluta, sí. Y en este caso se mantiene constante. Bueno, menciona que va a disminuir la humedad relativa, ¿cómo estaría explicando? Porque en porcentajes, no sé si estoy teniendo el contrario en el concepto. Sí, al decir que disminuye la humedad relativa, se va a estar todavía entre 10 y 20%, ¿verdad? Aquí está la humedad de 10% y aquí está la humedad de 20%. Disminuye, aquí se está justamente en 10%, pero va a aumentar la humedad relativa, va a aumentar, aquí está 10%, va a aumentar un poco. Más o menos en este punto va a estar en 15, bueno, 16% más o menos.
¿Qué implica que va a aumentar la humedad relativa? Que la presión parcial de vapor va a ser un poco mayor respecto a la presión parcial del vapor de agua cuando el aire se ha saturado de agua, cuando no puede contener más. Estamos referencia a la presión parcial del vapor de agua cuando se satura. Va a incrementar un poquito la presión parcial del vapor de agua, pero su cantidad en la mezcla de aire seco y vapor de agua va a ser la misma, no va a cambiar la cantidad de el flujo másico, la cantidad de masa de vapor de agua es la misma respecto a la cantidad de aire seco que están metiendo al sistema. No sé si me he explicado mejor o necesito una aclaración adicional. No, está perfecto. Bueno, en términos un poquito quizás sí, sobre el fenómeno que va a suscitarse, sería correcto definir que cuando yo enfríe, en todo caso, el aire automáticamente va a ganar, no sé si estaría siendo correcto, porque, bueno, en cierto modo, con climatizadores y demás, siempre viene el concepto de que vamos a terminar secando el aire. Esa era un poquito quizás la conclusión, se podría aclarar. Ahí ya. No, de acuerdo al concepto de humedad relativa, vamos a volver al concepto, mejor viendo la ecuación, porque yo estoy hablando de la ecuación, pero no la están viendo. La humedad relativa es esto, es esta presión parcial de vapor de agua. ¿Están viendo cuál es la presión? La presión que tiene el vapor de agua cuando parcial de vapor de agua, cuando el aire está saturado de agua. Pues, por ejemplo, para Cochabamba, nosotros podemos calcular cuándo se va a saturar nuestro aire de agua. Entonces, si calculamos eso, eso nos sirve solamente a una presión y una temperatura, una presión total, una presión atmosférica y una temperatura. Solo para ese caso nos sirve. Lo único que estamos determinando es que para la misma presión total, para la misma presión atmosférica, para esta presión atmosférica, para 101.1 kilopascales, la presión parcial del vapor de agua, esta, ha aumentado un poquito, pero no le está, solamente le está diciendo que la presión parcial ha aumentado un poco, pero la cantidad no ha aumentado, su presión ha aumentado. Como es un gas, tiene un poquito más de presión, pero la cantidad es la misma, aunque haya aumentado su presión. Y eso es solo por el efecto de la temperatura. Pero la humedad absoluta le está diciendo que la cantidad de vapor de agua, podemos ir a la ecuación de lo que le estaba hablando hace un instante, es mejor ver la ecuación. Está diciendo que la masa del vapor de agua es la misma, no ha cambiado, esta relación es la misma, con la misma cantidad de aire seco que está mandando, la misma cantidad de vapor de agua. Quizás ha aumentado su presión por el efecto de la temperatura, pero la masa de vapor de agua exactamente la misma. Entonces no lo ha humidificado. Su presión parcial puede haber aumentado, pero su cantidad la cantidad de agua es la misma. Entonces no ha aumentado de agua. No sé si ahora está un poquito más claro. Ya. Porque había esa confusión de que si ha ganado más agua, más humedad. Bueno, ahora como usted menciona, pues no estaríamos incrementando una masa de agua. No sé si estoy en lo correcto. Bien. Sí, no estaría incrementando. Pero si digamos que si es, como usted dice, quisiera secar aire, secar aire para secar madera, algo así. Quiero usar aire seco para usar madera. Entonces no tiene que emplear este proceso, pero sí le sirve. Aquí tengo una temperatura elevada, una razón de humedad elevada, entonces pongo un intercambiador de calor aquí para que lo vuelva mi aire más seco y más frío. Entonces ya tengo aire seco y tengo aire frío porque he bajado su razón de humedad. Entonces por ejemplo, para secar madera o para secar otros compuestos. Entonces se puede hacer también lo que usted dice, pero
la pared del intercambiador de calor tiene que tener una temperatura menor a la temperatura del punto de rocío. Vamos a llegar a eso, ya el siguiente paso es a analizar ese proceso. Pero se puede hacer lo que usted dice también. Gracias, ingeniero. Bueno, aprovechando que, bueno, creo que nos quedan unos minutos más. Bueno, quería algunas consultas aparte, ingeniero. Respecto a lo que acabo de estaba queriendo ver si esto tiene alguna relación con lo que son los equipos de fermentación, porque estábamos, cuando usted mencionó sobre unificadores, lo primero que se me vino a la mente a un inicio era los sistemas de unificador invernaderos que habitualmente me parecen dispersores o algo por el estilo. No sé si esa relación comparten, sí, o bueno, son áreas independientes, o quisiera un poquito, si me podría aclarar. Sí, procesos de humidificación, ¿para qué me dijo? Para... Bueno, entre lo que son las cámaras de fermentación, ¿no? Que usan vapor, ciertamente, en cierta forma, ¿no? Bueno, y lo que serían los sistemas de humidificador en ambientes como y demás. Okay. Para procesos de fermentación se usan dos actividades el vapor. El primero es para esterilizar el ambiente antes de poner el proceso que va a fermentar. Entonces, para ese caso se requiere vapor de agua 1 grado Celsius o lo que es lo mismo una presión de 2 bares de que sale del caldero. Entonces es para esterilizar. Para humidificar, se utilizan dispersadores de vapor de agua para tener una cantidad adecuada. Como por ejemplo, podrían tomar como referencia lo que les mostré en la refrigeración. Por ejemplo, quieren fermentar semillas de algo para que empiecen a germinar las semillas. Entonces les dice, ya vienen un protocolo, por ejemplo, 60% de humedad relativa. Tienen que mantenerlo a una temperatura de 30 grados Celsius. Entonces, esa humedad relativa de 30% y tienen la cantidad de, por ejemplo, aquí estaría 30 grados Celsius. Y pueden decir con esta carta psicométrica, quiero estar en este punto. Entonces, pero yo en Cochabamba me encuentro aquí en este punto. Para llegar a este punto, con datos termodinámicos, ustedes pueden ver si directamente pueden hacer esto o primero y luego humidificar. Entonces, eso depende del proceso que vayan a realizar con la fermentación, pero eso ya lo determina aquí en su carta psicométrica. Y una vez que tienen esto ubicado, entonces es sencillo, van a la aplicación que les he dado y ponen la altura que están trabajando en Cochabamba, ¿no? Puede esta de fermentación en Santa Cruz también. Entonces ya lo ajustan con la aplicación, esta razón de humedad relativa a la altura que ustedes se encuentren. No sé si está clara con su duda. Bueno, a lo que, bueno, si me doy, estaríamos hablando que las cámaras de fermentación aparte, bueno, cumpliría con dos funciones, mencionan, ¿no? Dije que es la parte de esterilización aparte, pero en sí había esta confusión porque utilizaban vapor íntegramente, ¿cierto? Entonces, bueno, creí que existía alguna diferencia significativa, ¿no? Entre lo que era un humidificador y lo que era una cámara de fermentación únicamente con vapor caliente. Bueno, los términos, es que humidificación, yo por lo menos lo relaciono bastante con un término de utilizar algo frío, ¿no? ¿Cierto? Ya sea de aspersores, niebla y demás, con humedad, no tanto a la humedad caliente que se podría definir encima de esos dos conceptos, quizás había confundido. Entiendo. Humidificación se va a dar cuando entra una cantidad pequeña de vapor de agua, como les he mostrado en el video. Entra una cantidad muy pequeña de vapor de agua, lo suficiente para incrementar la razón de humedad y no subir mucho la temperatura.
Pero si ahora lo que quiere es incrementar mucho más la temperatura, entonces tiene que incrementar la cantidad de vapor de agua que va a meter al sistema. Y así esta línea no va a ser tan vertical, va a ser mucho más horizontal, como el ejemplo que hemos visto. Del punto 1 al punto 2 hay una diferencia de temperatura. Tiene una diferencia mayor, entonces aumenta la cantidad de vapor de agua. ¿Cómo sabe cuánto aumentar? Es con esta ecuación. Con esta ecuación va a determinar qué cantidad de vapor de agua necesita. Y con esto va a ver si su termotanque o su caldero tiene la capacidad suficiente para causar ese cambio de temperatura y de humedad. Entonces no es necesariamente enfriar, más bien va a calentar. Pero existen otros procesos para enfriar, es decir, humidificar y enfriar, no calentar. Se llaman procesos de evaporación, refrigeración evaporativa. Eso vamos a ver en la siguiente unidad. También se puede hacer, se puede hacer las dos cosas que usted menciona. Pero si su objetivo es esterilizar, usted tiene que utilizar vapor de agua directamente del caldero para esterilizar todo el ambiente donde se va a llevar a cabo la fermentación. Entonces, todos esos procesos pueden ser desarrollados con el aire húmedo. Ya, gracias, Emilio. No, de nada. No sé si tienen alguna consulta más. Me gustaría que les aclare algo más sobre esta unidad. Muy bien, entonces quedaremos ahí por ahora. La siguiente semana vamos a continuar con esto, pero vamos a ver sistemas de enfriamiento y deshumidificación y ya vamos a entrar a los sistemas de aire acondicionado para verano. Nos quedaremos ahí. Tengan un muy buen día y hasta luego. Solo Emilio.